Excelente día a todos. El día de hoy, en 21 más, les voy a hablar del pensamiento basado en riesgos como uno de los principales pilares para la implementación, el mantenimiento y la mejora de los sistemas de gestión basados en la norma ISO 9001-2015. Esta norma que hace 11 años fue modificada y que por ahora sigue vigente, y en la cual se buscó con este cambio del pensamiento basado en riesgos, considerar el riesgo de una manera de prevención y más estratégico. Este es un cambio trascendental porque se busca que la 9001-2015 no solo sea una norma de sistema de gestión de calidad, sino que ahora sea también considerada como parte importante de la estrategia del negocio de una organización. Entonces, el pensamiento basado en riesgos nos dice que es inherente en todos los aspectos del sistema de gestión de la calidad y que pueden ocurrir riesgos en los sistemas, procesos y funciones. Y esto es natural porque todos los sistemas, procesos y funciones son manejados y administrados por personas, por individuos. Y los individuos, los seres humanos, no somos infalibles. Entonces, la idea es que el pensamiento basado en riesgos nos asegure que cada quien, dentro de su ámbito personal y laboral, identifique esos riesgos para controlarlos. Así, por ejemplo, en la vida cotidiana, si vamos a ingresar a laborar el día de mañana a las 8 de la mañana, pues nos anticipamos con un despertador, con un pensamiento basado en riesgos, y es más, ese despertador lo ponemos media hora antes para no fallar y llegar a tiempo a nuestras labores. Esto es de forma cotidiana. Mientras que en una organización, también de forma cotidiana, cada uno de nosotros podemos saber qué es aquello que podría ponernos piedras para lograr los resultados, los objetivos de mi proceso, de mi área, de mi departamento, de la estrategia de toda la organización, y con base a eso ir tomando acciones de prevención. Eso es lo que nos invita el pensamiento basado en riesgos. Aquí tenemos que este concepto siempre ha estado de forma implícita en la norma ISO 9001, solo que hace 11 años se puso ya de manera muy tácita durante toda la norma 9001. Entonces, lo que se busca es que desde el diseño del sistema nosotros ubiquemos qué tipo de organización es. Podemos preguntarnos, oye, ¿no es lo mismo el riesgo que hay en una industria farmacéutica que el riesgo que hay en una gasolinería, que el riesgo que hay en una empresa de fundición, en una empresa en un patio de chatarra? Y todo esto nos permite a nosotros, desde el diseño, visualizar qué controles van a ser establecidos con base a ese contexto y a lo largo de todo el sistema de gestión de la calidad, buscando que esto sea de una forma muy estratégica. Bien, como decíamos hace un instante, lo hacemos de manera automática en la vida cotidiana. Por ejemplo, para salir un buen día a pasear, nos fijamos en el clima para saber si llevamos paraguas o no llevamos paraguas. Igual, para atravesarnos la calle, podemos aventurarnos, ¿verdad?, en el tráfico. Y claro, antes de hacer eso, volteamos para ver que no vengan los carros y sobre todo que el semáforo tenga la luz en rojo. En las organizaciones pasa lo mismo. No todos los procesos de una organización, en este pensamiento basado en riesgos, tienen el mismo riesgo en cuanto a capacidad para cumplir sus objetivos. Algunos requieren controles y planificaciones más cuidadosos y robustos y formales que otros. Caso concreto, alguna vez tuve clientes de la industria del transporte que se dedican a llevar mercancías, y uno de sus procesos que teníamos que cuidar más era, uno, el control del diésel, que no hubiera robo, que no hubiera guachicoleo de manera interna. Dos, los mantenimientos, ¿verdad? Porque también ahí puede haber robo hormiga de refacciones, compras innecesarias de refacciones. Y tres, también el proceso de compras para no corromperse, más también el que todos los operadores tuvieran una prevención de riesgos al saber qué hacer en caso de algún incidente o accidente en la carretera, un protocolo de actuación. Entonces, es notable que en esa organización esos procesos son los que tenían que quedar más robustos. El riesgo no solo es tener una consecuencia negativa bajo el enfoque del pensamiento basado en riesgos. El riesgo más bien se define como el efecto de una incertidumbre. Así, una organización que funciona y maneja dólares, cuando viene una devaluación, pues puede ser que ese riesgo o ese efecto le sea positivo o bien que le sea negativo. Todo depende del contexto de la empresa. Entonces, los riesgos son el efecto de una incertidumbre
algo que no sabemos cómo nos va a funcionar. A diferencia de la oportunidad, que también se maneja en la norma ISO 9001-2015, donde la oportunidad es el conjunto de circunstancias que te hace posible llevar a cabo algo. Entonces, tomar o no tomar una oportunidad presenta diferentes niveles de riesgos, niveles de incertidumbre. Por ejemplo, si en la vida diaria nos vamos a atravesar sin voltear y tratar de ganarle a los autos, pues esa puede verse como una oportunidad, el que yo voy a aventurarme, pero me va a llevar a un riesgo a que pueda ser alcanzado o impactado por un auto y entonces tener un accidente. Y en los negocios ocurre lo mismo. La oportunidad puede ser abrir un nuevo nicho de mercado para tener mejores ingresos, esa es la oportunidad, pero el riesgo, el efecto de la incertidumbre me va a decir, puede ser que te resulte o puede ser que no te resulte y que entonces tengas pérdidas. Volviendo al caso del pasarse, ¿verdad? Del tráfico, de atravesarse la calle, ese riesgo puede llevar a otras oportunidades. Por ejemplo, identificar para las autoridades que se deben de colocar semáforos peatonales o hacer desviaciones para que el área tenga menor tráfico, o bien llegar hasta un proyecto de mejora de 1 metro que nos lleve directamente por debajo del camino. Bien, en las siguientes diapositivas les voy a mostrar cómo el pensamiento basado en riesgos y el enfoque de procesos está en toda la norma 9001-2015. En la introducción se explica de qué va este pensamiento basado en riesgos. En el requisito 4 se requiere que la organización defina un contexto para identificar riesgos y oportunidades para su propósito y dirección estratégica. En el 5 se le pide a la alta dirección identificar riesgos y oportunidades en su producto o servicio, mientras que en la cláusula 6 la norma pide que se establezca una planificación y se lleven a cabo acciones para abordar los riesgos y oportunidades. En las cláusulas 7 y 8, aunque no se menciona la palabra riesgo, se deja ahí explícito cuando se dice adecuado o apropiado. Es decir, en la cláusula 7 pide que se definan los recursos adecuados o apropiados. Ahí te está diciendo qué recursos vas a ocupar, aquellos que tú consideres de acuerdo a tu pensamiento basado en riesgos. Por ejemplo, ¿cómo vas a hacer una gestión del desempeño de tu personal? La norma no te dice hasta una evaluación por objetivos, hasta una evaluación de 360 grados. Lo que te dice es, tú toma las acciones cuando sea necesario, las acciones de mejora con el personal. Mientras que en la cláusula 8 también no se menciona en sí la palabra riesgo, pero sí se dice que se establezcan controles apropiados o adecuados. Mientras que en la cláusula 9, sí, la norma establece que las organizaciones debemos de evaluar la eficacia de las acciones que se tomaron para hacer frente a los riesgos y oportunidades. Y en la 10, en el apartado 10.1 de mejora, se establece que se lleven a cabo proyectos de mejora. Muy bien, todas las organizaciones que tienen aplicando la norma 9001 es porque están migrando o están apuntalando sus gobiernos corporativos como alta dirección. Y parte de los beneficios de ese pensamiento basado en riesgos son mejorar su gobierno, establecer una cultura proactiva de mejora con su personal, ayudar con el cumplimiento tanto de requisitos del cliente como normativos, legales, reglamentarios y requisitos de la empresa, garantizar la consistencia de calidad de productos y servicios, y mejorar la confianza y la satisfacción de los clientes. Fíjense que hace una semana hice una auditoría en una organización y me llegó una grata sorpresa de ver cómo hacen su administración de riesgos, identificando en un periodo de un año 117 riesgos y oportunidades, de los cuales han abordado, me parece que 98, y entonces tienen un sistema muy dinámico para implementar mejoras a través de los riesgos y las oportunidades. La norma 9001 no me pide una gestión formal de riesgos y oportunidades, mas si yo quiero llevarla a cabo, puedo utilizar otra norma de apoyo como la ISO 31000, que es gestión de riesgos, principios y directrices. Esta puede ser útil para hacer una administración más formal de los riesgos y oportunidades, pero la 9001 no me lo establece como algo obligatorio. Muy bien, entonces, ¿qué si me pide la 9001? Que se vea el pensamiento basado en riesgos y en las oportunidades con un ciclo de Deming. Por lo tanto, primero tengo que identificar, ¿verdad?, qué riesgos y oportunidades tengo, cuáles son aceptables e inaceptables,
hacer una planificación de acciones para abordar esos riesgos y oportunidades, ya sea para evitarlos, eliminarlos o mitigarlos, esos riesgos. Eso es el planear. En el hacer, puedo llevar a cabo un plan de acción, tomar acciones, ejecutarlas. En el verificar, comprobar la eficacia de esas acciones, han funcionado o no han funcionado. Y en el actuar, aprender de la experiencia y mejorar. Bien, para esta presentación, pues me he basado en fundamentos y vocabulario, la norma 9000, 9001, una norma de requisitos, un escrito del Comité Técnico 176, donde explican qué es el pensamiento basado en riesgos, y la norma 9004, sistema de gestión de calidad, directrices para la mejora del desempeño. Recordarles que podemos estar en contacto a través de mi página web, este correo de mejora@21más.com.mx, todo con minúsculas, algo donde estoy muy activo en el WhatsApp, 22 21 94 22 04, la página de Facebook y también en este canal de YouTube. Muchas gracias por su atención y éxito en todo lo que emprendan. Hasta la próxima.